Masejet Baba Batra Daf Kuf Alef Amud Alef 101a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. La Mishnah a continuación nos describe la estructura de una catacumba estándar. Adelantemos un poco. Una catacumba tiene varias cuevas. Vamos a ver cuántas exactamente en la Mishnah. Y cada cueva tiene cierta medida y cierta cantidad de huecos para enterrar en ellos a los fallecidos. Que eso también lo vamos a ver en la Mishnah a continuación. Dice la Mishnah: Hamocher makom la javero la sot lo kever, vejen hamekabel me javero la sot lo kever, ose tocha shel meara arba amot al shesh, upotach le tocha shemona kuchin, shelosha mikan ushlosha mikan ushnai mikenegdam, vekuchin orkam arba amot, veruman shiv'a verochvan shisha. Rabbi Shimon omer, עושה תוכה של מערה 6 אמות על שמונה, ופותח לתוכה 13 כוך, 4 מכאן ו4 מכאן ו3 מכנגדם, ואחד מן הפתח ואחד מן השמאל. Expliquemos esta primera parte de la Mishnah. La Mishnah nos dice lo siguiente: una persona, por decir Shimón, le vende a su compañero, por decir Reubén, un lote para construir una catacumba. Reubén demostró interés y le dijo claramente en la compra y venta: te lo estoy comprando para construir en este lote una catacumba. Y en la compra y venta no se especificó y no se mencionaron las medidas del lote. Lo único que se mencionó lo único que ambos sabían, el vendedor y el comprador, es que se está vendiendo y comprando para construir una catacumba. Primer caso. Segundo caso es cuando Reubén, una persona, por decir Reubén, acepta un contrato de trabajo de su compañero Shimón para construir una catacumba. Y no le especificó Shimón a Reubén las medidas de la catacumba. Entonces la Mishnah a continuación analiza cuál es la estructura y las medidas de una catacumba estándar para así poder definir las medidas que se deben hacer en la catacumba, y en el primer caso para saber las medidas del lote pertinente. Se nos dice Tanakama, en esta primera parte la Mishnah se enfoca no en la medida de la catacumba como tal todo, sino empieza sobre la cueva. Empecemos con la cueva. Y la Mishnah en esta primera parte que se enfoca en la cueva nos dice una discusión. La primera opinión, Tanakama opina que la medida de la cueva, ¿sí? Recordemos, una catacumba tiene varias cuevas. Entonces ahorita estamos enfocándonos en el tamaño de una cueva, de cada cueva. Entonces, la medida de una cueva, dice Tanakama, es un área de 4 amot, 4 codos, por 6. 6 de profundidad, 4 de ancho. Aumenta el Rashbam, que también habían 4 de alto, pero dejemos esa altura por un lado. 6 de profundidad, 4 de ancho. ¿Cuántos huecos habrían? Dice Tanakama, 8. 3 de un lateral, 3 del otro lateral y 2 enfrente. Esta es la opinión de Tanakama. Repetimos: 6 de profundidad, 6 amos de profundidad y 4 de ancho. Y en relación a la cantidad de huecos, 8 en total, 3 y 2 al fondo. Antes de proseguir a la segunda opinión, la Mishnah interrumpe con las medidas de cada hueco, que en eso no hay discusión, aquí en la Mishnah por lo menos. Las medidas de cada hueco eran: profundidad, largo, 4 amot, que es el tamaño de un cuerpo. Altura, cuando estaba acostado, ¿sí? 7 tefajim, que es un codo. Un codo tiene 6 tefajim, ¿sí? Un codo y un tefaj. Y ancho, 6 tefajim, o sea, exactamente un ama. Y ahorita la Mishnah nos trae la segunda opinión de las medidas de las cuevas y de las cantidades de huecos. Rabbi Shimon es la segunda opinión. Y Rabbi Shimon opina que el área, la medida de la cueva es mayor. Es 8 de profundidad por 6 de ancho. Y adicionalmente también discuten la cantidad de huecos. ¿Cuántos huecos se hacían según Rabbi Shimon? 13 huecos. 4 de un lateral, 4 del otro lateral, 3 en el fondo. ¿Cuántos vamos en total? 11 por ahora. 1 en la entrada al lado derecho
y otro en la entrada al lado izquierdo. Vamos a ver exactamente estos últimos dos, dónde quedaban y cómo estaban exactamente en la cueva. Así opina Rabbi Shimon. Importante agregar y aclarar que las medidas, ¿sí?, se basaban en lo siguiente. Como dijimos, el hueco en sí, el ancho era una amá. Entre tumba y tumba, entre hueco y hueco, había otra amá, ¿sí? Y en los laterales, media amá por cada lado, ¿sí? De tal manera que en 6 amot, según Tanakama, en los laterales, y según Rabbi Shimon, en el fondo, ¿cuántos cabían? 3. Cada uno es una amá, total 3, 2 huecos en la mitad. ¿Son qué? 2 amot son 5, y medio son 6. Y así similarmente también en el de 8 amot en Rabbi Shimon y en el 4 amot de Tanakama. Pero así era. Y en el lado de la entrada, cuando uno entraba a la cueva, por lo menos tenía 2 amot de ancho en la entrada, y unos que dicen inclusive 3 o 4, de tal manera que no había lugar en hacer huecos allá en la entrada. Por eso nada más nos enfocamos en la cueva, en los laterales y en el fondo, no en el lado de la entrada. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah, ahorita se enfoca en la cantidad de cuevas que habían por catacumba, por cada catacumba. Veose hatzer al pia meara, shesh al shesh, kimlo hamita bekobrea. Upoteach letocha shete mearot, achat mikan veachat mikan. Rabbi Shimon Omer, no, arba le arba rujotea. Dice la Mishnah, había un patio central en la mitad, que de ahí uno bajaba hacia las cuevas. Ese patio central medía 6 amot por 6 amot, que es la medida mínima para poder poner a un ataúd y de ahí y las personas que lo carguen, y de ahí bajar hacia las cuevas. Y de ese patio central, ¿cuántas cuevas salían? Tanakama opina 2. Una de un lado, otra del otro lado. ¿Sí? Y Rabbi Shimon discute y dice 4. Una de cada lado. Explico un poquito más. Tanakama opina que es importante una de un lado y otra del otro lado, y no de todos los lados, porque si uno hace de todos los lados, ¿cómo uno va a entrar al patio central para poder bajar a las cuevas? Va a tener que pisar por las otras cuevas, va a tener que pisar el techo de las otras cuevas, y es bizayon hamet, es desprecio de los fallecidos. Por eso hay que hacer una de cada lado, y así puede entrar por los otros 2. Digamos, si hacen los laterales, si hace una cueva del lado derecho del patio y no del lado izquierdo, pues puede de arriba y de abajo entrar. Sin embargo, Rabbi Shimon opina que no hay problema de pisar por encima de cuevas cuando uno pasa. El problema es pisar y quedarse. Pero para pasar no hay tanto problema de bizayon hamet, de desprecio del muerto. Por eso Rabbi Shimon opina que una catacumba tenía que 4 cuevas de los 4 lados, de las 4 direcciones. Derecha, izquierda, digamos norte, sur, este, oeste. Entonces ya vimos la medida de una cueva y cuántas cuevas hay en una catacumba. Y según esto ya tenemos más o menos las medidas de toda una catacumba. La Mishnah culmina teniendo una tercera opinión. Esta tercera opinión influye a ambas discusiones, a ambos puntos. Dice la Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Hakol lefi hasela. Rabban Shimon ben Gamliel dice, tercera opinión, ojo, antes era Tanakama con Rabbi Shimon. Ahorita la tercera opinión es Rabbi Shimon ben Gamliel. ¿Sí? También se llama Rabbi Shimon, pero ben Gamliel otro. Rabbi Shimon ben Gamliel dice, no, esto no es tan sencillo así. Todo depende de la fuerza, de la naturaleza, de la roca, de la tierra. Depende. Si la tierra es fuerte, es dura, entonces no hace falta una distancia de una amá entre tumba y tumba. Puede ser inclusive, entre hueco y hueco, puede ser menos. Por otro lado, si es muy suave, se necesita inclusive que más. ¿Sí? Entonces ya aquí discute, en la primera discusión, él tiene una nueva opinión. Y también en la segunda discusión, él da su opinión. ¿Por qué? Porque él opinaría que todo lo que decimos, que se hace solo 2, como
Tanakama dijo, es únicamente cuando cuando se hace solo 2, o según Rabbi Shimon, que se hace 4, es únicamente si la tierra está dura, fuerte. Entonces es difícil. Entonces ahí es cuando una opinión dice 2 y otra opinión dice por los 4 lados. Pero si la tierra está más suave, pues es mucho más fácil hacer. Entonces pues debes hacer, inclusive se puede hacer hasta más. ¿Sí? Esa es la tercera opinión de la Mishnah. Dice la Gemara, Hani te lei hashadi lehu. Y la brai hakamitadeshi lehu. Vetu hatnan hatzer hakever haomed betochot ahor. Amar Rabbi Yossi Rabbi Haina, David lehu que min nagar. Ve amar Rabbi Yohanan que burat hamorim hizo. Le Rabbi Yohanan de David lehu bekeren zavit. Ve anagi kuchin la de adadi. La de Adadi. Amar Rabashe be Maamik. De Ilotei Mahaji. Bueno, expliquemos hasta esta parte. La Gemara se enfoca en la opinión de Rabbi Shimon, ¿sí? Y hablemos en las cuevas. Cada cueva, según Rabbi Shimon, la medida de la cueva era profundidad 8, ancho 8 amot, profundidad 8 y ancho 6 amot. ¿Y cuántos huecos habrían? Dijimos en la Mishnah, según Rabbi Shimon, 13. ¿Por qué 13? 4 de un lado, 4 del otro lado, 3 al fondo, total vamos 11. Más, dice la Mishnah, un hueco del lado derecho de la entrada y un hueco del lado izquierdo de la entrada. Pregunta la Gemara, ¿dónde exactamente? ¿Y cómo estaban? ¿A qué dirección se extendían? Dice la Gemara, si tú me dices que es literal en el lado de la entrada y se extendían hacia afuera, o sea, hacia el patio central, tengo un problema, porque van a pisar encima, y es bizayonamet, es desprecio del muerto, y a pesar que Rabbi Shimon opina que cuando uno pasa no hay problema de desprecio, cuando pasa encima no hay problema de desprecio del muerto, de bizayonamet, pero eso es cuando pasas, pero cuando aquí está extendido hacia afuera, o sea, hacia el patio central, que uno no pasa, uno ahí se queda un poco de tiempo, ahí es desprecio también según Rabbi Shimon. Primera pregunta. Y segunda pregunta, y más aún dice la Gemara, también si decimos que no hay problema de bizayonamet, tenemos un problema, porque hay una Mishnah en Masejet Aolot, capítulo 15, que dice que el patio central de una catacumba, o sea, lo que estamos hablando, el que se para encima es que Tahor, es puro 100%. Pero si tú me dices que según Rabbi Shimon hay 2 en la entrada, una del lado derecho, otro del lado izquierdo, que se extienden hacia afuera, o sea, abajo del patio central, pues como una persona que está en el patio central parado va a estar Tahor. No me cuadra. Entonces no puede ser lo que quisimos decir, que están a la entrada literal del lado derecho e izquierdo, extendidas hacia afuera, hacia abajo del patio central. No puede ser eso. Por eso la Gemara da otra explicación. La dice Rabbi Yossi Rabbi Haina. Dice, no, esos huecos que están en la entrada del lado derecho y del lado izquierdo no están horizontales, extendidos hacia afuera, abajo del patio central, como dijimos, porque eso no cuadra, como acabamos de decir, sino están verticales, como una pasada vertical, los pasadas de las puertas esas, pero vertical. O sea que había una del lado derecho, un hueco vertical, y del lado izquierdo un hueco vertical, que ahí se enterraban vertical, parados a las personas. ¿Sí? De tal manera que no se extendían hacia abajo del patio central, y por eso queda puro las personas que están allá. Así dice la Gemara. Sin embargo, pregunta Rabbi Yohanan, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque eso es un entierro que se le hace a los burros, o sea, es un bizayón. No es bonito enterrar a una persona de manera parada. Entonces, no me cuadra que así la cueva de una catacumba, la cueva esta tenía 13 huecos, 4 laterales perfectos, 4 del otro lateral perfectos, 3 al fondo perfectos, pero los 2, uno en la entrada del lado derecho, otro del lado izquierdo, esos 2 al final, ¿qué? Verticales parados. No es bonito. Por eso dice Rabbi Yohanan que esos 2 se encontraban, escuchen bien Rabotay, se encontraban en las esquinas, no de la entrada. La Mishnah dice en la entrada del lado derecho, en la entrada del lado izquierdo, no de ese lado de la entrada, enfrente a la entrada, en las esquinas enfrente, o sea, las esquinas del fondo, las esquinas del fondo del lado derecho y la esquina del fondo del lado derecho y la esquina del fondo del lado
izquierdo. Les muestro ahorita una imagen para que entendamos un poquito mejor esto. Aquí. Entonces, según Rabbi Shimon, esto de aquí es 8 por 6. 4, 4, 3, hueco del lado derecho, de la esquina del lado derecho, enfrente a la entrada, no del lado de la entrada, aquí es la entrada, y del lado izquierdo. Así dice Rabbi Yohanan. Total, ¿cuántas hay en total aquí? 13. 4 más 4, 8, más 3, 11, y 2, 13. Así nos dice Rabbi Yohanan. Sin embargo, dice la Gemara, esto no me cuadra. ¿Por qué? Porque entre hueco y hueco tiene que haber ¿qué? Una separación por lo menos de una amá, o por lo menos una separación. Y aquí, en esta parte, van a haber 3 huecos, 3 entradas de 3 huecos que conectados, sin separación. ¿Por qué? Porque recuerden que entre hueco y hueco hay una amá de piedra. Entonces, ¿cuánto va a quedar aquí y aquí? Agarremos esta de acá. Esta esquina, esta es la esquina. Esta esquina de acá, vamos a mostrar en este dibujo ahorita. Esta es la esquina. Entonces, antes era estas rayitas. Entonces, había aquí una amá y otra amá. ¿Sí? Una amá y otra amá. ¿Sí? Entonces, lo diagonal, ¿cuánto es? 0.7 más o menos. ¿Sí? 0.7. Entonces, no es suficiente, necesitas una amá completa. Entonces, tienes que romper parte de aquí, parte de aquí. O sea, que van a estar tocando la entrada de 3, no va a haber ni separación, va a estar uno encima del otro. No puede ser. Así pregunta la Gemara, y por eso la Gemara da otra explicación. ¿Quién dice esta otra explicación? Rabashé. Dice Rabashé, tenemos que decir, como dijimos, que estas dos se encuentran ¿en dónde? Al final, en las esquinas. Enfrente a la entrada, no en la entrada, del lado derecho y del lado izquierdo en la entrada, no. Del lado derecho y del lado izquierdo, enfrente a la entrada, en las esquinas. Ah, pero está tocando con estas. Bemamik. No están al mismo nivel que estas. Estas, por decir, están a 1 metro del piso. Y estas están, ¿qué? A 50 centímetros, más abajo, más profundo. Sí, más abajito. Entonces, por lo tanto, no se chocan y no hay ningún problema con eso. Así nos responde quién, Rabashé. Bien, la Gemara y dice, te voy a traer una prueba que tenemos que decir que todos los huecos no estaban al mismo nivel. Y habían unas más profundas, unos más abajo que el otro. Te voy a traer una prueba. Dilotei mahaji. Arba me arotra Rabbi Shimon eji avidleu. Hakanaki kuchin la de adadi. Ela bemaamik. Achanami bemaamik. Berrabunabre de Rabbi Yeshua Amar. Arba me arotra Rabbi Shimon davidleu ki haruta. Vead de Rabunabre de Rabbi Yeshua barutahi. Michdi kola metaberi boam tau tre humshe bealaxona. Kama valeu. Hatre behumsha. Kuchin kama abu. תמניה בחצר וחומשה איך היא משכחת לה, אלא הדר רבונה ברד רבי ישוע ברות טייבי. בהתאמה, כדאמר רב שישה ברד רבידי, בנפלה, אחא נמי בנפלה. La Gemara intenta traer una prueba a favor de él. ¿Qué acaba de decir él? El que respondió, que son como estas 13, como dijimos. Ah, pero aquí están chocando, no, estas están más abajo. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Dice Rabashé, te voy a traer una prueba que tenemos que decir de que por sí hay unas que están, ¿qué? Más abajo. ¿Cuál es mi prueba? Según Rabbi Shimon, en la Mishnah, no Rabbi Shimon Gamliel, Rabbi Shimon, ¿cuántas cuevas había por cada catacumba? 4. Una de cada lado, una en cada dirección. Muy bien. Si es así, según Rabbi Shimon Gamliel, tengo un problema grande. Se chocan las tumbas en las esquinas. Fíjense bien. Aquí tenemos el patio. Este es el patio. 4 cuevas. Todo esto es la catacumba. 4 cuevas de 8 por 6. ¿Según quién? Rabbi Shimon. Estas de acá tienen 4 cada lado. 4. Se chocan estas con estas, estas con estas, estas con estas y estas con estas. ¿Cómo va a ser? Se chocan. Obligatoriamente tenemos que decir aquí que son diferentes niveles. Entonces, si aquí son diferentes niveles, también podemos decir que aquí estas dos son diferentes niveles. Así dice Rabashé, una prueba a favor de él. Sin embargo, viene Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, y dice, esto no es una prueba. ¿Por qué? Porque ¿quién te dijo? Toda tu prueba es porque tú piensas, así se
Así dice Rabuná, Bre de Rabbi Yoshua. Toda tu prueba es porque tú piensas que según Rabbi Shimon Gamliel las 4 cuevas están así. Entonces, ¿cómo cuadran esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta? No me cuadra. Entonces, tenemos que decir que hay diferentes niveles. Dice, no hay prueba, porque puede ser, dice Rabuná, Bre de Rabbi Yoshua, que según Rabbi Shimon, que hay 4 cuevas por cada catacumba, o sea que en el patio central salen 4 cuevas por cada lateral, puede ser que estaban diagonal, como una rama de palmeras. Fíjense bien. Aquí está el patio central, una cueva, otra cueva. Tu problema era que estas iban hacia acá y estas iban hacia acá, y se interceptaban y chocaban. Por eso tenemos que decir que son diferentes niveles. No, están todas diagonal, así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Diagonal, y por eso no se interceptan y no hay ningún problema. Entonces puede ser que están todos al mismo nivel, entonces no hay prueba. Sin embargo, dice la Gemara, esto que acaba de decir Rabuná Bre de Rabbi Yoshua es de fuera. O sea, está equivocado. ¿Por qué? La Gemara hace el siguiente cálculo. La línea diagonal que hay, el diagonal en un cuadrado, ¿sí? Cuando cada lado es igual, ¿sí? Como aquí, ¿cuánto es? Aquí básicamente hay un cuadrado, ¿sí? Esto es el patio central, aquí tenemos esta cueva, y la otra cueva, aquí hay un cuadrado, ¿sí? Supuesto cuadrado. De 8, según Rabbi Shimon, ¿cuánto es? 8 amot por 8 amot. ¿Cuánto es la diagonal? Más o menos por 1.4, ¿sí? Redondeado. Un poquito más, pero 8 por 1.4, que es un total de ¿qué? 11.2, redondeado, ¿sí? Es un poquito más, pero 11.2, ¿sí? O sea que esta línea diagonal es 11.2. En esta línea tienen que caberte 8 tumbas, 8 huecos, 4 de aquí y 4 de aquí. Y no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque cada hueco, ¿cuánto es? Una amá, ¿sí? Y necesitas entre hueco y hueco, ¿cuánto? Otra amá. O sea, total, ¿qué? 16 amot. ¿Sí? O por lo menos 15, porque son los laterales suficiente con media amá y media amá. Bueno, necesitas más, ¿sí? Pero no es suficiente 11.2 para ti. Entonces, lo que acaba de decir Rabuná está mal, está equivocado. Básicamente lo que me está preguntando es, aquí te estás haciendo el diagonal y estás agarrando espacio de la parte de arriba, esto no te pertenece a ti. Aquí también te estás haciendo el diagonal, estás sacando esta de acá, estás sacándola hacia allá, eso no te pertenece a ti. Tú nada más puedes agarrar el cuadrado que está acá. Y en este cuadrado que está aquí tienes nada más una línea diagonal de 12.2. Y en 12.2 no te caben ¿qué? No te caben 8 huecos. Por eso la Gemara dice que la Gemara tumba lo que tumbó Rabuná Bre de Rabbi Yoshua, y sí se mantiene con lo que dijimos antes, que obligatoriamente tenemos que decir que si se chocan. Entonces tenemos que decir que hay diferentes niveles, como dijo Rabash. Entonces esa es una primera respuesta, que tratamos de tumbarla y no pudimos tumbarla. Otra respuesta que dice la Gemara es, esta Gemara podemos decir que el caso aquí es como Rav Shesha Bre de Rabidi. Y más adelante vamos a ver que él dice sobre otra Mishnah, que está hablando en esta Mishnah, en una cueva de entierro de mortinatos, que son fetos que las últimas 20 semanas, fetos que murieron. ¿Sí? Entonces aquí también podemos decir que las 2 esquinas que hay, uno había preguntado, pero chocan. Si hacemos estas 2 esquinas, o sea, volvemos a la pregunta de antes. Si su primera respuesta fue que estas 2 esquinas chocan acá, entonces tenemos que decir que hay diferente nivel, Rabashé. Segunda respuesta, no podemos decir que esas 2 son en la esquina o en la entrada, donde sea, pero son de mortinatos, entonces son chiquitas, entonces no pasa nada con ellas. Esa es la segunda respuesta que la Gemara nos dice. Seguimos, tratemos de hacer un daf más. Dice la Gemara, Tnan hatam, hamotze met mushkav kedarko, notlo betfusato, shnaim notlam betfusatam. Matzah shalosh, im yesh benehem, me'arba'at shemone, harezo shchunat kevarot. ובודק ממנו להלן 20 אמה. מצא אחד בסוף 20 אמה, בודק ממנו להלן 20 אמה, שרגלן על הדבר, שאילו מתחילה מצאו נוטלו ותפוסתו.
La Mishnah ahorita nos trae, la Gemara, perdón, nos trae una Mishnah en Masejet Aholot, capítulo 16. Una Mishnah en Masejet Aholot. Voy a traducirla y después la Gemara va a analizarla con más detalles. La Mishnah nos dice lo siguiente. Otra vez, ¿es la Mishnah en dónde? Masejet Aholot. Una persona que encuentra un cuerpo, un fallecido, y estaba horizontal, como normalmente se entierran a los judíos, ¿sí? a las personas. Y él quiere ahorita moverlo y que el lugar quede puro. Dice la Mishnah, ¿cuántos encontró? Solo uno puede agarrarlo, ¿sí? O no siempre se puede mover por mover, pero ¿sí? Puede agarrarlo en ciertas circunstancias, sacando junto con la tierra que está a con la tierra que lo rodea, o sea, alrededor y abajo, y ya queda el lugar puro. Esto también aplica, dice la Mishnah, cuando encontró dos. Encontró dos, también puede sacarlo a los cuerpos junto con la tierra que lo rodea, y así el lugar ya queda puro. Sin embargo, si encontró de inmediato ¿qué? Tres, o sea, de inmediato me refiero, apenas buscó, encontró tres cuerpos, uno al lado del otro. Dice la Mishnah, escuchen bien, si hay entre el primero y el tercero, entre 4 amot y 8 amot, estas distancias no están claras, vamos a verlas después, vamos a analizar. Si entre el primero y el tercero hay entre 4 amot y 8 amot, o sea, no menos de 4 y no más de 8, esto ya nos demuestra que es una zona de entierro, o sea, un cementerio, lo que se llama un cementerio, y por lo tanto no puedes sacar a la gente. Un cementerio tú no puedes sacar cuando quieras para usar el lugar. Si encontraste uno, puedes sacarlo con la tierra y queda puro. Si encontraste dos, puedes sacarlo con la tierra y queda puro. Si encontraste tres y con una medida entre el primero y el tercero, entre 4 y 8 amot, eso ya nos demuestra que es una zona de entierro, un cementerio, y por lo tanto, eso le pertenece a los muertos y no puedes sacarlos. Aunque los pongas en otro lugar bonito, precioso, le pertenece a los muertos y no puedes sacarlos de allá. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Sigue siendo la Mishnah. Una vez ya encontraste a estos tres muertos en esta distancia entre 4 amot, en esta medida entre 4 y 8 amot, ¿sí? Ahí hay que sospechar que hay otros cuerpos más alrededor y por lo tanto hay que verificar de ahí en adelante, de ahí, una medida de 20 amot, porque esa es la medida de una catacumba. Vamos a ver por qué 20 amot y según quién va, vamos a dejarlo también para después. Sigue diciendo la Mishnah. Y si después me diste 20 amot, que es la medida de una catacumba que vamos a explicar después, encontraste inclusive hasta un cuerpo, ahí tienes que volver otra vez 20 más. A pesar que cuando encuentras solo uno, simplemente lo sacas con la tierra alrededor y listo. Pero aquí ya que encontraste tres, y después ya es una zona de cementerio, y después me diste 20 y encontraste uno, ya hay regla y davar, ya hay sospecha que esto es un cementerio. Por lo tanto, inclusive con uno que encuentres, después que ya encontraste tres, tienes que hacer otros 20 más. O sea que si al principio hubiese encontrado uno, lo sacas con la tierra que lo rodea y se acabó. Pero aquí que encontraste tres, ya se volvió zona de cementerio, tienes que verificar 20, y cuando verificar 20 amot, encuentras solo uno, tienes que irte 20 más después de ahí, 40 en total. Así nos dice la Mishnah. Y la Gemara de inmediato entra en profundidad y analiza esta Mishnah y nos dice lo siguiente: Amarmor, me arba veachemone, mani, y rabbanan haambre arba amot al shesh, y rabbi Shimon haamar shesh hashemone. Expliquemos la pregunta. Dice la Gemara lo siguiente. En la primera parte de esta Mishnah mencionamos que si encuentras tres muertos, tres cuerpos, entre 4, y entre el primero y el tercero hay 4 amot, entre 4 amot y 8 amot, ahí ya lo consideramos que cementerio, porque sospechamos esa es la medida normal de enterrar, entre 1 y 3 por lo menos, ¿sí? Y por lo tanto, entre 4 y 8, entre un muerto y 3, pueden haber entre 4 amot y 8 amot. Dice la Gemara, esto no me cuadra con ninguna de las opiniones que vimos en nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah nosotros vimos 2 opiniones de cuevas.
Tanakama, Jajamim, que opinan que la medida de la cueva es ¿cuánto? 4 por 6. O sea, que en 3 muertos, ¿cuánto puede haber entre 4 y 6? Pero no más. Entonces, el 8 no lo entiendo. ¿Cómo llegas al 8? ¿Sí? Y Rabbi Shimon opina que una cueva, ¿cuánto es? 6 por 8. O sea, que puedo entender el 8, ¿sí? Pero no puedo entender el 4. ¿Cómo tú me dices de 4 a 8? Si es Tanakama, no entiendo cómo llegas a 8. Si la cueva máximo tiene que 4 por 6. Y si es Rabbi Shimon, pues ¿cómo te vas para 4? Si tiene una cueva, ¿cuánto? 6 por 8. Así pregunta la Guimara. Entonces, ¿como quién va esta Mishnah en Masejet Haolot cuando nos dice una medida entre el primer muerto y tercero, 4 a 8 amot? Parece ser de que la cueva, según la Mishnah Masejet Haolot, la medida era ¿cuánto? 4 por 8, 8 de profundidad y 4 de ancho, o sea, 8 como profundidad, como la opinión de Rabbi Shimon en la profundidad, y 4 de ancho, como la opinión de Tanakama. Dice la Gemara, Leolam Rabbi Shimoni, Vehai Tanahu, de Tanya Metzaan Ritzufin Ben Benehem Me'arba Amot Ad Shemone, Yesh Lahem Tefusa Ve'en Lahem Shechunat Kevarot. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, Ro'im et ha'emtzaim Keilu Enam Ve'ashar Mitzarfim Me'arba Amot Ad Shemona. Responde la Gemara, mira. La Mishnah de Masejet Haolot en verdad opina como la opinión de Rabbi Shimon, que la profundidad es ¿cuánto? 8. Y por eso la Mishnah de Masejet Haolot nos dice el número 8. Pero respecto al ancho, hay mahloket. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Shimon? Nuestra Mishnah opina que el ancho es 6. La Mishnah de Masejet Haolot opina que según Rabbi Shimon, que la opinión de Rabbi Shimon es que el ancho es 4, como está especificado esa opinión de Rabbi Shimon mismo en una baraita, que esa baraita seguro opina entonces que según Rabbi Shimon, o sea, en la baraita que vamos a ver a continuación, que acaba de leer, dice que la profundidad, según Rabbi Shimon, la profundidad es 8 y el ancho es 4. Entonces hay discusión, ¿qué es lo que opina Rabbi Shimon? Nuestra Mishnah opina que es 8 por 6 y la Mishnah Masejet Haolot opina que es 8 por 4, como la baraita. ¿Qué dice la baraita? La baraita dice lo siguiente. Escúchame la baraita. ¿Qué pasa si una persona encuentra varios muertos, pero uno al ladito del otro, pegado? No, aleno. Sí, uno pegadito al otro, ¿sí? Y no hay entre cada 3, hay muchos muertos, muchos fallecidos. Y en cada 3, inclusive en cada 3, no en todos, en 3 no hay 4 amot. O sea, imagínense qué tan pegaditos están uno con otro. En 3 no hay 4 amot. ¿Cuál es la halajá? Dice la baraita, mahloket. Primera opinión no opina. Yesh lahem din tfusa, ve'en lahem shchunat kvarot. O sea, ya que están muy apretados uno con otros, ¿sí? No sospechamos de que es un cementerio, porque normalmente un cementerio tiene cierta distancia, ¿sí? Pero sí hay que, cuando lo vas a sacar, sácalo con la tierra de alrededor, ¿sí? Tfusatán, la tierra alrededor, de abajo alrededor. ¿Así opina quién? Tanakama. Rabbi Shimon ben Yehuda dice en nombre de Rabbi Shimon, o sea, Rabbi Shimon, ¿sí? Rabbi Shimon ben Yehuda en nombre de Rabbi Shimon, ¿sí? Dice que ¿qué? Dice, no, mira, aquí hay muchos muertos. Los que están en la mitad, vemos como si fuese que no están, menos uno de ellos. Digamos, hay 10 muertos, ¿sí? Vemos al primero, a los externos, hay 2 externos, y en la mitad hay 8. Vemos como si fuese no está menos uno de ellos, ¿sí? Y verificamos, vemos que no están, vemos como si fuese que no están, menos uno de ellos, y verificamos si entre el primero y el último, entre los 2 externos, hay entre 4, escúchame, entre 4 y 8 amot. Ahí sí los consideramos como si fuese ¿qué? Un cementerio. Así opina Rabbi Shimon, pero de todas maneras, vemos claramente que él opina que la medida es 4 a 8. Sabemos aquí claramente que él opina que la cueva es 4 a 8, o sea, 4 por 8. ¿Sí? Entonces, básicamente, la Mishnah Masejet Haolot va como Rabbi Shimon de esta baraita, que ¿qué? Que la cueva es 8 por 4. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra. ¿Bemayu kimta que Rabbi Shimon?
Eima Seifa, Bodeke Menu Lealan Esrimama. Mani, y Rabbi Shimon, Esimetartenavean. Y Rabbanan Tamnesreavian. Leolam Rabbanani, Ukegonde Badak, Bealaxona. Umidea Bealaxona, Nami Bealaxona, Esimetarteavian. Jada Bealaxona, Amrinan, Tre Bealaxon lo Amrinan. Rabbi Shabre de Rabbi Diamar, Leolam Rabbi Shimon hi, Beajame Eskinan, Benifle. Umea Benifle, Anami Benifle, Tamnesreanavian. Jada Benifle Amrinan, Tarte Benifle, lo Amrinan. Bien, la Gemara dice un segundo. ¿Qué me acabas de decir? Entonces, que la Mishnah Masejet Taolot va como la opinión de quién? De Rabbi Shimon. Que la profundidad es 8. Pero ancho es 4. No como el Rabbi Shimon de nuestra Mishnah que opina que el ancho es 6, sino como Rabbi Shimon de la Baraita que el ancho es 4. Ese tema no me cuadra, porque la segunda parte de la Mishnah Masejet Taolot que la leímos nos dice que una vez ya encontraste 3 y ya sospechamos que es una zona de cementerio, pues tienes que verificar que 20 amot, que es la medida de una catacumba. Se va a llamar un segundo. Si es Rabbi Shimon, la medida de una catacumba, de lado a lado, es 22, porque 8 profundidad de una, el patio central 6 y la otra 8. 8 más 8 más 6 son 22, no 20. Entonces me cuadra que sea Rabbi Shimon. Y por otro lado tampoco me cuadra que sea Tanakama, tampoco me cuadra que sea Jajamim, Tanakama de nuestra Mishnah, porque él dice que la profundidad de una cueva es 6. Entonces 6 de un lado, de una cueva, 6 del patio central, más 6 de la otra cueva del otro lado, son total ¿qué? 18, no son 20. Entonces, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara 2 respuestas. La primera dice, en verdad, esa segunda parte de la Mishnah, la primera parte es Rabbi Shimon, como dijimos hasta ahorita, pero la segunda parte es ¿quién? Tanakama. Pero según Tanakama debería ser 18, si no 20. Dice, no, porque una cueva tienes que medirlo diagonal. Entonces, ¿cuánto es la cueva según Tanakama? 6 por 4. ¿Sí? ¿Cuánto es lo diagonal de 6 por 4? ¿Cómo se calcula? Raíz cuadrada, ¿sí? De 6 más 4 y se saca raíz cuadrada de todo el total, ¿sí? O sea, serían 6 por 4, 36, más 16, 52, 6 al cuadrado, si no raíz cuadrada. 6 al cuadrado, 36, 4 al cuadrado, 16, total 52, y después saca raíz cuadrada del total, que es total, ¿qué es? 7.2, ¿sí? Y si nosotros lo redondeamos para arriba, lejumbra, ¿son qué? 8, 7.2, si lo redondeamos para arriba son 8. Entonces, una cueva diagonal, patio central, 6, más la otra cueva recta, total, ¿qué? 20, exacto. Así responde la Gemara. Sin embargo, pregunta la Gemara un segundo. Un segundo. ¿Y por qué diagonal? Porque a veces cuando uno mide diagonal, siempre puede llegar a más, puede clarificar y verificar más si hay de repente tumbas que fueron un poquito más profundas y no llega a las 6. Cuando es 8, seguro vas a llegar. Pregunta la Gemara un segundo. Pero si una cueva me está haciendo 8, pues también debería ser la otra cueva 8. Entonces debería ser 8 más 8 más 6. Total, ¿qué? 22. Dice la no, sospechamos suficiente sospechar sobre una diagonal y no sobre la otra. Entonces por eso es Tanakama, 20 amot. ¿Cómo llegas? Una diagonal que es 7.2 rondando para arriba, 8, más patio central, 6, más la otra cueva, 6, total, 6 normal, no diagonal, total ¿qué? 20. Esa es la primera explicación de la segunda parte de la Mishnah que nos dice 20 amot. El autor es Tanakama, diagonal, normal y normal, que son 20. Segunda explicación, la dice Rav Shishabre de Rabbi, y dice, no, en verdad puede ser que la segunda parte de la Mishnah, al igual que la primera parte también, ¿quién es? La opinión de Rabbi Shimon. Pero preguntamos si es Rabbi Shimon, las cuevas son 8, más 8, 16, y el patio central, 6, 22. ¿Cómo dices entonces 20 que hay que verificar? La medida de una catacumba no es 20, es 22, de lado a lado. Estamos hablando en una cueva de Nifle. ¿Qué es Nifle? De fetos que fallecieron, ¿sí? Que son ¿qué? Mortinatos, pequeño, más chiquita, ¿sí? Esa, cuando es más chiquita, es suficiente una profundidad de 6, también según Rabbi Shimon. Entonces, una cueva de 6 de nefalim, de mortinatos. Eso fue lo que encontraste, las 3 que encontraste. Entonces, por eso dice mide 6 nada más. Después, patio central, 6. Y la otra normal, 8, 20 en total. Sin embargo, dice la Gemara un segundo. Pero si la que encontraste fue mortinatos, entonces también la otra, si sospechas mortinatos, entonces debería ser 6 más 6 más 6, 18. Dice la Gemara, no.
Una, la que encontramos, mortinatos, ¿sí? Y ahí somos permisivos en una nada más, pero no somos permisivos en las dos. Por eso hacemos 6 más 8 de la lateral. Seguimos, Rabotai. Verrami de Rabbanan a de Rabbanan. Verrami de Rabbi Shimon a de Rabbi Shimon. Detnan. Kerem hanatu al pachot me arbaamot. Rabbi Shimon omer eno kerem. Bajami omerim hareze kerem. רואים את האמצעים כאילו אינם קשה רבנן דרבנן, קשה רבי שמעון דרבי שמעון. רבי שמעון דרבי שמעון לא קשה, הטעם לא נתן שהדעתה להכר. החזים לדמיתרא מלא בין השמשות מקרי ומנחלה. דרבנן דרבנן נמי לא קשה, הכה כיוון דמנבל לא מקרה קבר. הטעם מימר אמר, הימיניו דשפיר שפיר, ודלא שפיר להווה Letzive. Está bien la Guimara y pregunta una contradicción entre Jajamim Tanakama y Rabbi Shimon. ¿Sí? De una baraitá a una Mishnah. La baraitá que vimos antes. ¿Qué vimos antes en la baraitá? Cuando uno encuentra muchos muertos juntos. ¿Sí? Vimos Mahlok entre Tanakama, o sea, Jajamim. ¿Sí? Cuando están muy apretaditos, no la medida normal. Jajamim opina, Rabbi Shimon, empecemos con una segunda opinión. Rabbi Shimon opina que aunque están muy apretados, vemos como si fuese que los de la mitad no están -1 y vemos que están en buena medida, por lo menos los externos con uno de la mitad y todos los de la mitad lo vemos como si fuese que no están -1. Así opina aquí en Rabbi Shimon. Sin embargo, Tanakama dice, no existe algo así. Si está todo muy junto, vemos como si fuese que está todo mal aquí. ¿Sí? Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon, repito, dice, no, vemos como si fuese que no están. Y los externos con uno de los de la mitad, sí lo vemos como si fuese que están dentro de lo normal. Dice la Gemara, esto contradice una Mishnah en Masejet Kil'ain. Esas mismas opiniones, Tanakama y Rabbi Shimon, aparentemente dicen lo contrario ahí. Entonces, hay una contradicción entre Tanakama y Rabbi Shimon. ¿Por qué? La Mishnah Masejet Kil'ain dice lo siguiente. Ahí nos está hablando sobre Kil'ain. ¿Qué es Kil'ain? Mezclas. Una de las mezclas prohibidas es cuando uno tiene un viñedo, uva, no puede poner un grano de trigo, por ejemplo, al lado. ¿Sí? Ahorita, ¿qué tan lejos puede estar? 6 tefajim, 6 puños, un codo. Sin embargo, dentro de un viñedo, si es considerado un viñedo, no puede plantar un grano de trigo, aunque esté más lejos de 6 tefajim, no puede, porque está dentro de un viñedo. Pero tiene que considerarse que un viñedo. La Mishnah nos habla, ¿qué pasa? Un viñedo que está plantado con filas de uvas, vides, ¿sí? Y entre una fila y una otra fila hay menos de 4 amot. La regularidad era que haya por lo menos 4 amot entre fila y fila de las uvas. Y aquí había menos. Viene Rabbi Shimon dice, no es considerado un viñedo. ¿Por qué? Porque las filas de las uvas están, ¿qué? Muy apretadas. Y por lo tanto, puedes plantar un grano de trigo en la mitad, mientras que haya por lo menos, ¿qué? 6 tefajim. Sin embargo, Jamim dicen, no, es considerado un viñedo. Pero está muy apretado. Vemos como si fuese que no están. Una sí, una no. Una sí, una no, de tal manera que vemos que las que están, vamos a decir que hay una cada 3 amot, ¿sí? Vemos una sí, una no, de tal manera que cuando ya vemos las que sí, vemos que hay 6 amot entre una y otra. Entonces sí lo consideramos un viñedo y por lo tanto está terminantemente prohibido plantar un grano de trigo, aunque tenga distancia de 6 tefajim, es considerado viñedo. Dice la primera contradicción. Tanakama en la baraitá dice que cuando hay muertos muy pegaditos, no lo vemos como si fuese que no están. Y aquí dice Jajamim, o sea, Jajamim en la baraitá dice que no lo vemos como si fuese que no están. Y aquí Jajamim en la Mishnah Masechet Kilaim dice que vemos las que están muy apretadas como si fuese que no están. Y por otro lado, Rabbi Shimon en la baraitá dice que como está muy apretado lo vemos como si fuese que no están. Y aquí en Kilaim nos dice que no lo vemos como si fuese que no están. Contradicción. Dice la Gemara, no hay contradicción. Empecemos con la que preguntaste de Rabbi Shimon. Es muy diferente. En Kilaim, o sea, en Kerem, en un viñedo, Rabbi Shimon opina que las personas no plantan una fila de vid
de vides para después arrancarla. Si las plantó muy apretadas, es porque su intención es dejarlas que así de apretadas. No tiene intención de sacarlo. Entonces, si no tiene intención de sacarlo, entonces no puede decir, lo vemos como si fuese que no están. No tiene intención de sacarlo. Si no tiene intención de sacarlo, va a dejar ahí. Entonces va a estar y está. ¿Cómo lo vas a ver como si fuese que no están? Sin embargo, en los muertos, sí es común que a veces fallecía alguien antes del Shabbat, antes de Erev Shabbat, antes de comenzar Shabbat, y estaba muy rápido la cosa. Entonces, por lo tanto, lo ponían rápido mientras en cualquier lugar ahí entre dos muertos apretadito, pero después de Shabbat la intención era ¿qué? Sacarlo. Entonces, la intención era sacarlo. Entonces, ¿sabes qué? Lo vemos como si fuese que no está. Así opina Rabbi Shimon. Por otro lado, también podemos responder la contradicción de Jajamim. En el caso de los muertos, cuando están muy apretados, no es bonito para los muertos, Pizdayon Amet, que estén uno pegado al otro. Así que no haya ninguna distancia, una distancia muy pequeña, no es bonito. Entonces no se considera, como están así, no se considera un cementerio, una cueva, un entierro, no se considera. Y por lo tanto, Jajamín dicen que no se considera un cementerio y por lo tanto puedes sacarlos de ahí con las tierras de alrededor. Sin embargo, en Kilaim, en las vides que están muy apretadas entre uno y otro, ¿sí? El dueño del viñedo dice, mira, yo voy a plantarlo todo junto, voy a ver qué sale bien, lo que sale bien lo dejo y lo que no sale bien lo arranco, ¿sí? Y lo voy a usar ¿para qué? Lo que arranco para quemar, para hacer fuego, ¿sí? Entonces ya que eventualmente se van a arrancar, se van a sacar, por eso él dice que los vemos, por eso Jamín dice, lo vemos como si fuese que no están. Entonces, por eso cada uno dice lo que dice en un lugar y lo contrario lo dice en el otro lugar. Con esto culminamos Perek Shishi, 6º capítulo, Adran Alaj, Hamojer Perot. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.